Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo van con calor? Vale. Vale, primero nos saludamos unos a otros. Vale, hoy Pastor Moon está predicando en la iglesia de La Coruña. Y misionero Juan ahora está en Galapagar. Oren por su viaje. Y vamos a empezar con oración. Dios del amor, gracias por permitirnos todas las cosas en tu gracia. Sobre todo, tú nos salvaste por tu gran misericordia. Así que podemos estar aquí en la iglesia con los hermanos. Ayúdanos a que permanezcamos en ti fielmente. Aún nos faltan muchas cosas. Danos el corazón humilde para que podamos aprender cada vez más. Hoy también estamos reunidos ante tu palabra. Danos el corazón dispuesto y el entendimiento. Toda la hora solamente en ti confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo desde 1. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Leemos alternadamente, primero yo y después ustedes. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿No blasfeman ellos en el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 13, leamos juntos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hoy vamos a ver estos versos en Santiago, capítulo 2. Y si leemos estos versos, en aquel entonces en la iglesia había algunos errores, como aquí hacer acepción de personas, también aquí hacer distinciones por las personas.
Versículo 1 pone, sin acepción de personas. Aquí versículo 5, versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, ¿no? Como favoritismo. Sin una razón justa, favorece a una persona, un grupo, y desfavorece al otro. No puede haber en la iglesia, ¿no? Por eso este tema está tratando, ¿no? Ese favoritismo, también hacer distinción, ¿no? Por la apariencia, ¿no? No por lo que es, sino por lo que tiene, como hace distinción. ¿Qué es apariencia? Como nuestro parecer, también nuestra posición social, también nuestra profesión, nuestra riqueza, ¿no? Nuestro vestido, ¿no? Nuestro estudio, ¿no? Son las cosas como aparentes, ¿no? Y además, como según la raza, el color, también sexo, también religión, por las cosas que se ve aparentemente como hace distinción. Eh, Entre los hombres, eso no es inevitable, ¿no? Sinceramente decimos, eso existe, ¿no? Entre los hombres. Nosotros también somos hombres, pues podemos tener esa tendencia, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Porque solamente vemos la apariencia, no podemos ver su valor interior. Pues como Samuel dijo, ¿no? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa primera parte, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Eso debemos admitir. Nosotros vemos solamente por nuestros ojos y juzgamos, ¿no? Por eso, entre los hombres hay esa tendencia a hacer acepción de las personas, ¿no? Valorar una persona por lo que tiene, más que lo que es, ¿no? No pudiendo ver su valor interior, solo valora las cosas aparentes, apariencia. Aquí, sobre todo, por la cuestión de riqueza, ¿no? Hay ricos y pobres, pero en la congregación hay favoritismo, ¿no? Al rico prepara un lugar bueno y al pobre donde quieras, ¿no? O en el suelo o fuera, ¿no? Por eso, aquí Santiago trata este tema, ¿no? Por eso, entre los hombres puede haber diferencia, uno más, otro menos, pero sí o sí hay. Aquí está la mirada de Dios. Dios mira el corazón. Es la vista de Dios. Aquí vista del hombre mira lo que está delante de sus ojos, como una vista materialista, ¿no? Los hombres entre dos vistas, ¿no? Si uno se acerca a Dios, puede imitar, ¿no? Puede aprender la vista de Dios. Pero si uno se aleja de Dios, cada vez tendrá la vista materialista. Por el material, juzga todo, ¿no? Estamos en medio, ¿no? Por eso debemos buscar, ¿no? Anhelar esa vista de Dios. Aunque no seremos perfectos como Dios, nuestra vista, pero tenemos que acercarnos a Dios. Por eso los salvos que han conocido a Dios y luego andan según la voluntad del Espíritu,
puede tener la vista de Dios cada vez más. Aunque no sea de una vez, nuestra vista se cambia, de repente no, pero va cumpliendo cada vez más. También va empeorando, puede ser, ¿no? Por eso nosotros debemos entender este tema. A veces, como aquí también está hablando entre los creyentes. En algunos casos, los creyentes son peores de este tema. Por ejemplo, los judíos en la Biblia. Ellos eran creyentes, servían a Dios, pero tenían la vista materialista. Riqueza es la bendición de Dios. Un pobre mendigo, malditos. Como sanidad es bendición de Dios. Una discapacidad, una enfermedad sucia por su pecado, castigo. Un creyente de Dios puede tener esa vista peor. Ahora también los creyentes equivocados tienen misma vista. Vienen a la iglesia, pero solo buscan la bendición material, sanidad, prosperidad, como tranquilidad de vida, ¿no? Teniendo la vista materialista, como está cerca a Dios, ¿no? Por eso, aunque sean creyentes, hay gente que está lejos de Dios, teniendo esa vista materialista. Pues hoy vamos a pensar este tema. Entonces, ¿cómo es Dios? Vamos a buscar Job 34, Antiguo Testamento, Job 34, versículo 19. Job 34, versículo 19. Leamos juntos. Cuanto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Es Dios, ¿no?, que no hace acepción de personas de príncipes, de nobles, ni respeta más al rico que al pobre. Hace semanas en Madrid hubo la cumbre de OTAN, ¿no? Muchos líderes vinieron aquí. ¿Cómo los atendieron? ¿No? Muy especialmente, ¿verdad? Ellos para entrar al aeropuerto habría hecho cola, mucha cola, no. Tendrá su salida especial, ¿no?, sin hacer cola, ¿no? Para llegar a su lugar habrá bloqueado la carretera, ¿no?, pasar rápido. Pero nosotros siempre hacemos mucha cola, ¿no?, sudando, ¿no?, en tráfico, ¿verdad? Este mundo hay esa diferencia, es normal, ¿no? Porque son las personas importantes, ¿no? Tiene que sacar beneficio de ellos, por eso atiende especial, ¿no? Pero como aquí dice, Dios no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre. Dios no necesita sacar provecho de ellos, ¿no? Porque eres quien creó esas personas, ¿no? Dios es creador y dador a ellos. No piden de ellos. Por eso Dios hace justamente, ¿no? Trata a todos igual. Jesús también, Lucas 20, 21.
Lucas capítulo 20, versículo 21. Lucas 20, 21, leamos juntos. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Jesús era lo mismo, ¿no? No hace acepción de personas. Jesús mismo no tomó la apariencia de sí mismo. Jesús no vino como en una familia real, sino como hijo de carpintero. No nació en palacio, sino en pesebre, porque él no se confiaba en la apariencia. Él vino humilde. Por eso Jesús no se confió en material, en la apariencia. Si hubiera venido como un príncipe, todo el pueblo le habría dado bienvenida, ¿verdad? Pero no por ser Mesías, sino por su poder, por su puesto, le estará bienvenida. Jesús no quiso esto, ¿no? Pero solo los que miran el valor de la verdad, ¿no? Solo los que anhelaban el verdadero Mesías podían reconocer a Jesús humilde. Por eso vino como hijo de carpintero. Y también según la Biblia, él no era tan guapo, ¿no? Como Isaías capítulo 53, ¿no? En la profecía sobre Mesías, no hay parecer en él, ¿no? Ni hermosura, sin atractivo. Podemos decir, era feo en apariencia, ¿no? Sin atractivo para los hombres, ¿no? Eso no tenía algo agradable para Jesús. Por eso los que miran solamente la apariencia nunca podía reconocer a Jesús, porque Jesús es humilde y vino humilde. Cuando Jesús reunía sus discípulos, no buscaba los poderosos, algo religioso como prometedores, no, sino las personas insignificantes, como pescadores, publicanos, que tienen mala fama, ¿no? Viendo sus interiores, sin importar su apariencia, llamó a sus discípulos. Como las personas, cuando hace su equipo, siempre busca los mejores por entrevista, viendo sus cualidades, certificados, ¿no? Para hacer mejor equipo. Los mejores hacen mejor equipo, ¿no? Un equipo de fútbol, para hacer mejor, compran los mejores con dinero, ¿no? Por eso, para ser mejor necesita dinero con los mejores. Pero Jesús no necesitaba apoyo de las personas. Jesús no necesitaba la ayuda de sus discípulos. Solo mirando sus corazones, su anhelo, su sinceridad, llamó a cada uno. Pero las personas no es así. Vamos a ver Samuel, 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14, versículo 52.
1 Samuel capítulo 14, versículo 52. Leo yo, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl hacia su equipo buscando el hombre esforzado, apto para combatir, fuertes, ¿no? Mejores hombres para batalla, ¿no? Así formó su ejército, ¿no? De esta manera podemos ver su fe, ¿no? Él se confiaba en las personas, en sus personas, ¿no? Cuando tenga más personas fuertes, él estaría tranquilo. Es decir, él en vez de confiarse en Dios, primero se confiaba en las personas, ¿no? Pues si vemos los reyes de Israel, cuando se apartaba de Dios, ¿qué buscaba? Buscaba la ayuda de Egipto, caballos, también plata y oro, dinero, ¿no? Cuando empieza a apartarse de Dios, busca estas cosas, las personas materiales. Por eso, las personas que miran la apariencia siempre buscan las personas y los materiales. Porque los hombres son débiles. Como son débiles, siempre necesita algún apoyo. Si no, está muy insegura, ¿no? Por eso siempre algo, dinero o una persona que me apoya. Por eso, los salvos, ¿cómo debe ser? En cambio, Jesús miraba el interior de las personas. En San Juan capítulo 1, Jesús apareció ante Natanael. Natanael estaba solo, pero mirándole, Jesús le dijo, es un hombre como israelita verdadero. Se refiere, busca al Mesías, en quien no hay engaño. Por eso Natanael se sorprendió mucho, porque él era una persona que anhelaba tanto la venida del Mesías. Él tenía esa sinceridad, ese anhelo, pero nadie lo valoraba. Las personas valoraban en qué familia. Una familia de sacerdote, fariseo, ¿qué estudio tienes? Su valor estaba en su interior, un anhelo hacia el Mesías. Pero Jesús lo miró y lo valoró, alabó, en que no hay engaño. Verdadero israelita que espera al Mesías. Pues cuando Jesús le conoció, él se dio cuenta, tú eres hijo de Dios. Nadie me reconocía, nadie me aprecia mi anhelo hacia el Mesías, pero tú, el Mesías mismo, me conociste, ¿no? Eso Jesús se acercó a Natanael y también a Nicodemo, un principal de fariseo, ¿no? Un líder religioso. Él se acercó a Jesús, pero Jesús no vio su puesto, sino su interior. Vio que no era nacido de nuevo y además su corazón hacia la verdad. Nicodemo, aunque no era nacido de nuevo, tenía anhelo de conocer la verdad. Por eso Jesús le reveló: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo, como tenía ese anhelo, podía entender a través de esa conversación, ¿no? Por eso, las personas miran como Nicodemo, un principal del pueblo de religioso, un buen ejemplo. Pero Jesús no mira su apariencia, sino su interior. Vamos a ver Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 5. Perdón, Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 y 17. Leamos juntos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No, los salvos son aquí nueva criatura. Una salvación no es un cambio como gradual, sino una creación, ¿no? Antes no era, pero por la salvación nace, ¿no? Empieza a existir, ¿no? Como nueva criatura. Por eso, nuestra naturaleza, nuestro carácter, también nuestra vista puede cambiar, ¿no? Como nueva criatura. Por eso los salvos pueden imitar la vista del Señor. Antes, nosotros también conocíamos a Jesús según la apariencia. Por nuestro propio juicio, juzgábamos a nuestra manera, hablando de Él como queramos, pero ahora lo conocemos según la palabra. Por eso cada vez tenemos que tener esa vista como de Dios. No solamente mirando la apariencia, lo que tiene, sino su valor de interior, su alma. Por eso, poco a poco, nosotros no conoceremos según la carne. Aquí versículo 17, 17, en medio, nueva criatura es. Nueva criatura. No importa qué tipo de persona era esa persona. Ya nueva, ya olvidamos de lo pasado. Desde ahora va a empezar su vida nueva. Por eso no necesita hablar de las cosas pasadas, ¿no? Ya pasaron cosas viejas. Desde ahora en adelante, cómo el Señor obra en esa persona. Aún tiene muchos defectos, puede ser, pero en adelante, teniendo vida, ¿cómo crecerá? Eso esperamos. Pero siempre en la iglesia, en la congregación, puede haber algunas pistas carnales, ¿no? Aunque son salvos, pueden haber los carnales, ¿no? Son niños en fe, ¿no? Son salvos, tienen vida, pero niños, ¿no? Piensan en su manera, ¿no? No puede ver según lo que quiere nuestro Dios. Por eso puede provocar disensión, ¿no? Por este tema. Vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 10.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Apóstol Pablo a los Corintios, leamos juntos. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. En la iglesia de Corintios había miembros carnales. ¿Por qué son carnales? Aquí juzgan según la carne, por la apariencia. Aún apóstol Pablo. ¿Quién era apóstol Pablo? Él predicó a los corintios, ¿no?, por su sacrificio, pero los miembros corintios juzgaban, criticaban a Pablo según la carne, diciendo, él no era 12 discípulos, ¿no? También según su apariencia, según la tradición. Pablo tampoco tenía buen parecer, ¿no? En alguna tradición, él era bajito y calvo, perdón, mirando sus apariencias no tan buena, menospreciaba, ¿no? Él no puede ser apóstol. Y además, él tenía algunas enfermedades que, como daba algún rechazo, ¿no? Por eso, por su apariencia, según la carne, había mucha calumnia por la condición aparente, ¿no? Aquí dice, miráis las cosas según la apariencia, criticando a apóstol Pablo. ¿Qué es el problema de este tipo de personas? Que miran apariencia. Siempre juzgan a los demás según la apariencia. Esa persona piensa que otros también me mirarían así. Por eso se cuida mucho de las miradas de los demás. Como él siempre juzga a otros según la apariencia, por eso cuidando esa mirada, al final, ¿qué va? Se hace hipócrita, ¿no? Para que no sea criticado, ¿no? Esa persona por la apariencia juzga y protege a sí mismo por hipocresía. Ese es el problema, peor. Volvemos, Santiago. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Capítulo 2, 5 y 6. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, ¿no? Aquí versículo 5. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, ¿no? Dios ha elegido a los pobres. Entonces, Dios abandonó a los ricos, ¿no? A veces se pregunta, ¿no? ¿Los ricos son malos? ¿No pueden ir al cielo? ¿No? A veces hay esa pregunta, pero en otra palabra más claramente nos enseña, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Su corazón tiene pobreza, vacío. No puede llenar
su interior por las cosas del mundo. Por eso los pobres en espíritu, como los pobres, también los contritos de corazón, el quebrantado de corazón. Esa persona, siendo pobre, teniendo la necesidad, pueden encontrar a Dios. Pero entre los ricos en el mundo, si tienen su espíritu pobre, puede ser salvo. Como Zaqueo, tenía su riqueza, pero era pobre en el espíritu. Anhelaba tanto al Mesías. También José Arimatea, que compartió su sepulcro, era un hombre rico. Entre los ricos que tiene el corazón sincero para la verdad, puede ser salvo, pero normalmente los ricos del mundo no tienen necesidad tanto de espíritu, porque ya está contentos con las cosas que tiene. ¿No? Es el problema. Y los pobres, teniendo mucha aflicción, mucha necesidad, al final en su corazón busca la mejor vida, no solamente en esta tierra. Esa persona puede ser salvo. También puede haber los pobres en material, pero su corazón no tiene pobreza. Está contento por las cosas materiales. Siendo pobres, no tienen dinero, pero no tienen necesidad en espíritu. Esa persona tampoco puede ser salvo. Por eso pero normalmente los pobres pueden tener un corazón humilde, pobre. Pues hay relación entre la riqueza y predicación. Los países pobres se predican mejor, porque hay mucha gente que tiene el corazón pobre. Un país ya desarrollado, menos, porque tiene correlación entre la riqueza y la predicación. También en un mismo país, antes se predicaba bien, ahora menos, porque ahora las personas están tranquilos. En mi país, hace 30, 40 años se predicaba muy bien, ahora muy complicado, porque las personas están tranquilos. Por eso nosotros, si tenemos una vista, una mirada hacia el material, puede alejarnos de Dios. Eso. Para los pobres, pues aquí otra vez, versículo 5. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Pues es normal que en la iglesia hay muchos necesitados. Por este motivo, Dios les ha elegido y ha puesto en la iglesia para que sean ricos en fe. Como 1 Corintios también dice, entre vosotros no hay muchos poderosos, ricos. No muchos, no muchos. Puede haber, pero no muchos. Normalmente somos pobres, eso debemos admitir, ¿no? Este defecto, al final Dios convirtió en bendición para hacernos ricos en fe. Por eso, afrentar, menospreciar a los pobres, también desfavorecer a los pobres, es un pecado contra Dios. ¿Por qué? ¿Quién ha elegido? ¿Quién los ha elegido? Dios. Entonces, afrentar a los menospreciados, eso es cometer pecado a Dios. Vamos a buscar Proverbios 14.
31. Proverbios 14:31, leamos juntos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿No? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¿Quién hizo a ese pobre? Dios. Aquí, su hacedor. Su hacedor. Hacedor del pobre es Dios. Según la providencia de Dios, en este mundo puede haber la diferencia entre ricos y pobres. ¿Por qué? Por la pobreza, Dios quiere hacerles ricos. Pero si uno oprime al pobre, es afrentar a su hacedor, a su Dios. En cambio, el que tiene misericordia del pobre lo honra. Una persona que tiene el corazón de Dios, la mirada de Dios, mirando su valor del espíritu, tiene misericordia del pobre. Por eso, si vemos el trato, actitud de tratar a las personas, se ve su actitud hacia Dios. Una persona está cerca de Dios, tiene misma mirada como Dios, valorando su alma. Volvemos, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, 8 y 9. Leo yo, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquí la ley real, la ley del rey, o la ley superior, suprema, ¿no? La ley más grande, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la ley real, vamos a pensar. Y si en 10 mandamientos hay 10, pero puede dividirse en dos. Primero, amar a Dios y luego amar a tu prójimo. El título de hoy es Amor al prójimo, ¿no? El resumen de 10 mandamientos es amor. Primero, amar a Dios. Y luego, amar al prójimo. Puede decir en dos. Entre dos, ¿cuál requiere un nivel alto? ¿Cuál es más difícil de cumplir? ¿Qué les parece? Amar a Dios y amar al prójimo. Prójimo, prójimo. ¿Verdad? Amar a Dios con, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Pero amor al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál parece complicado? A Dios. Es más
difícil de cumplir. Porque por 1 Juan, uno dice, yo amo a Dios, pero yo aborrezco a un hermano. ¿Qué dice? Mentiroso. Mentiroso. Si uno no cumple lo más fácil, ¿cómo puede cumplir lo difícil? No amando al hombre a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Invisible, no ha visto, ¿no? Como invisible, invisible, visible, ¿no? Está al lado los prójimos, los hermanos, pero uno piensa, yo no quiero amar a los hermanos malos, yo solo amo a Dios. ¿Dios qué dirá? Mentiroso, ¿no? Mate, suma, resta, básico, ¿verdad? Uno no hace suma y resta, puede hacer una matemática universitaria. Imposible, mentiroso. No haciendo ese cálculo fácil, ¿cómo puede hacer un nivel alto? ¿No? Pero las personas se equivocan. Yo solo amaré a Dios. Esa persona ni siquiera sabe qué es amar a Dios, ¿no? Solo por su emoción ama. ¿Eso es amor a Dios? No es así. Cuando Jesús resucitó, preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Pedro dijo. Entonces, ¿qué dijo? Apacienta mis ovejas. Si me amas, primero ama a tu prójimo. Apacienta a las ovejas. Entonces, me puedes amar. Entonces, siempre primero esto. Por eso la ley real, la ley suprema es amar al prójimo como a ti mismo. Los que no aman al prójimo, no piensen amar a Dios. Nunca digan que yo amo a Dios. No amando a su prójimo, a sus vecinos, a los hermanos, ¿no? Eso debemos comprender completamente, ¿no? Por eso, las personas que hacen acepción de personas no pueden honrar a Dios. A su manera piensan que yo estoy sirviendo a Dios, pero Dios no lo recibe, nada, ¿no? Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entre miles leyes, si quebranta una, ya es transgresor, ¿no? Pecador. Pues la ley nos enseña que somos pecadores. Nunca podemos cumplir la ley, ¿no? Entre miles. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Por eso por la ley nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Pero los salvos, como Romanos también enseña, ¿no?, ya se han librado de la ley. Librado de la ley. ¿Qué significa? Ya andan sin ley. No significa esto, ¿no? Para los salvos tiene otra ley. Aquí ley de libertad. Aquí nueva ley. Capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí sale la ley de la libertad.
no a los esclavos, sino a los libres, a los hijos son dadas estas leyes. Ley de libertad. Los salvos están bajo la ley de libertad, siendo hijos, siendo libres. En otra palabra, como capítulo 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. En otra palabra, puede decir la perfecta ley. La perfecta ley. Porque Jesús vino no para abrogar la ley, sino cumplir, perfeccionar. Por eso esa ley para los libres, para los salvos, son la ley perfecta. En otra palabra, también aquí dice la ley real para los salvos, que es amar a tu prójimo. También otra palabra, la ley de Cristo. Pablo dijo, estoy bajo la ley de Cristo. Los salvos se han librado de la ley. Por cumplir la ley, no somos justificados. Somos librados de la ley, pero estamos bajo la nueva ley, la ley de libertad. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros que os he amado. Es nuevo mandamiento, la ley real, la ley de Cristo, la ley de la libertad, perfecta ley, que debemos cumplir, que es amor al prójimo. ¿A quién está dada esa ley? A los salvos, a los que recibieron el amor de Dios. Que os améis unos a otros, porque yo os he amado primero. Solo los salvos que recibieron ese amor pueden amar al prójimo. Los que no han comprendido el amor de Dios verdaderamente, realmente no pueden amar al prójimo. Esa ley, eso solo para los salvos. Por eso esa ley de la libertad es el amor. Amor. Vamos a ver Gálatas, capítulo 5. Versículo 14. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Leamos juntos. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley de la libertad, ¿no? Toda la ley en esta sola palabra se cumple. En esta sola palabra se perfecciona. Es la ley perfecta que amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley como ley de Antiguo Testamento es ley de condenación. No hagas, serás castigado. No hagas. Pero nuevo mandamiento, la perfecta ley es amar. ¿No? Amar. Es la vida de un salvo. ¿Qué es la vida de un salvo? No solamente como nos distinguimos del mundo, somos distintos, separados del mundo, no haciendo muchas cosas. Sí es necesario, debemos cortar las costumbres antiguas, equivocadas, pero no solamente esto, no haciendo esto, no, sino amar al prójimo. ¿Con qué manera? ¿Cómo amar? ¿Cómo amar? Eso vamos a pensar. Ese amor que hemos recibido de Dios. Ese amor de Dios debemos imitar, aprender. Dios, ¿cómo nos amó? Si pensamos esto, podemos saber
cómo amar al prójimo. Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que tenga vida eterna, ¿no? El amor de Dios se mostró por enviar a Jesucristo para darnos la vida eterna. Es el amor principal de Dios. Para salvarnos es el amor. ¿Qué es el amor de Jesús? Las personas que no conocen a Él verdaderamente solo recuerdan buenas obras de Jesús. Jesús como buen samaritano, ¿no? Recorriendo al pueblo, ayudando, sanando. Es buena obra. Esa imagen tiene. Por eso nosotros también debemos imitar su buena obra. Sí es buena obra, pero Jesús solamente curaba a algunos enfermos, ayudaba a algunos necesitados. Pero Jesús hizo a todos, a todo el mundo, hasta nosotros. ¿Qué hizo? Perdón de pecados, ¿no? Es su buena obra. Él empezó buena obra en nosotros, que es nuestra salvación, ¿no? Por eso, entre todas las buenas obras, principalmente debemos buscar, pensar en las almas. Salvar las almas es primera cosa de amar al prójimo. Así nos amó Dios, para que tengamos vida eterna. Por eso Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Jesús dijo esto, ¿no? Jesús dijo muchas cosas, milagros, buenas obras, pero los salvos hará aún mayores. Por ejemplo, Jesús dio de comer a 5,000 personas. Es gran obra, ¿no? Gran milagro, además buena obra, ¿no? A los hambrientos. Pero vosotros haráis mayores cosas. Como Pedro predicando, salvó 5,000 personas. Ha hecho mayores cosas. Porque ayudar a las personas de una vez y salvar esa alma perdida, ¿cuál es mayor? Salvar, ¿no? Por eso debemos buscar esa manera de Dios, manera de Jesús. Por eso nosotros conocemos el amor de Jesús. ¿Cómo? Jesús me salvó, se sacrificó por salvarme. Esto conocemos su amor, ¿no? Por eso amar al prójimo, ¿cómo amamos al prójimo? De muchas maneras debemos amar, ayudar, pero sobre todo debemos tener esa meta. Debemos salvarlos, ¿no? Es el amor al prójimo que nos ha dado nuestro Señor. Yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado? Por la salvación. Así os améis unos a otros. Nosotros compartiendo ese amor del Señor. Así amamos al prójimo. Como Dios mira a esas almas, teniendo misma mirada de Dios, misma vista, tenemos que tener misericordia a las personas. Volvemos, Santiago capítulo 2, 12. Santiago capítulo 2, 12, 12 y 13. Leamos juntos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad,
Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Los salvos también tienen juicio, ¿no? Como saben. Tribunal de Cristo, ¿no? Según sus obras. En su juicio para los cristianos, ¿con qué criterio? Por este criterio. ¿Cómo amar al prójimo? Como aquí, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Con qué misericordia atendemos al prójimo? Servimos a las personas, perdonamos a los hermanos con la misericordia, ¿no? Eso sería un criterio del juicio de los cristianos, ¿no? Esa misericordia es el corazón de los padres, ¿no? Los padres mirando a sus hijos siempre le da pena que no ha podido hacerle mejor, ¿no? Siempre da pena, misericordia. ¿Qué puedo hacer más? ¿No? No pensando su recompensa, ¿no? Cuando haga mayor, me recompensaría. No piensan, ¿verdad? ¿No? Es el corazón de los padres, misericordia. Solo quieren dar, dar. Esa misericordia es el motivo de amor al prójimo, ¿no? Somos egoístas, ¿no? Es nuestra naturaleza. Primero, en nosotros pensamos. Primero yo. Pero siendo salvo, quitando nuestra naturaleza antigua, andando en el Espíritu, debemos buscar el corazón de Dios. Por eso es aquí tener misericordia, hacer misericordia. Nosotros no necesitamos hacer misericordia a Dios. Dios no necesita recibir nuestra misericordia. Entonces, ¿a quién? A las personas, al prójimo. Hacemos misericordia, pensando en su alma. Servimos a las personas, servimos a los hermanos en un puesto humilde, ¿no? Servimos por la misericordia, por el amor al prójimo. Nuestros hermanos son prójimos. Las almas perdidas son prójimos. Eso debemos ser, ¿no? Quitando egoísmo, ¿no? Por ejemplo, un cristiano, una palabra, un cristiano egoísta es una palabra contradictoria. No puede existir un cristiano egoísta. Por ejemplo, un cerdito delgado, muy raro. Un buen ladrón. ¿Puede existir? Ladrón es malo, ya está robando. Del mismo modo, un cristiano egoísta. No debe existir esa palabra. Un cristiano significa Cristo está en esa persona. Este Cristo le derramó su amor. Ya tiene amor, gracia suficiente, pero egoísta, un cristiano egoísta. No debemos ser así. Como romanos, ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno muere para sí. Ninguno significa sin excepción. Todos los cristianos, llamándose cristianos, no hay quien viva para sí. No existe un cristiano egoísta. Puede haber diferencia de su estado, pero tenemos que mirar
esa meta de la mirada de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10, 31 al 33. Primero Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Toda nuestra vida, nuestra actividad que hacemos, que coméis, bebéis, hacéis otra cosa, todas las cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Por la salvación de las almas. Aquí, última parte, 33, última parte, para que sean salvos. Cuando sean salvos las personas, eso es la gloria de Dios. Por eso nuestra vida, que coméis, bebéis, hacéis otra cosa, todo con el fin de salvar las almas. Es amar al prójimo. Por eso, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. La vida de Pablo agradó a todos, buscando beneficio de todos, ayudando a otros, amando al prójimo, fin de su salvación. No procurando mi propio beneficio, rechazando egoísmo, sino beneficio de muchos para que sean salvos. Pablo ha hecho muchas buenas obras, pero su propósito final es que sean salvos, que sean salvos. Eso es la gloria de Dios. Cuando amamos al prójimo, cuando rescatamos las almas perdidas, eso agrada a Dios. Eso es la gloria de Dios. No buscando nuestro propio beneficio. Por eso, en Santiago, capítulo 2, hablando de este tema. Aún en la iglesia había una tendencia como favorecer según su apariencia, a veces menospreciando las personas, las almas, según la carne. Por eso Santiago, comentando este tema, empezando de este error, concluye, ¿no?, nuestro propósito, nuestra ley perfecta que debemos cumplir los salvos es amar al prójimo, buscando su beneficio para la salvación. Pues hoy con ese tema, amor al prójimo, hemos meditado. Vamos a orar. Dios del amor, gracias por darnos tu palabra. Somos insensatos y nos olvidamos de tu voluntad. Así que cada vez despiértanos por tu palabra. Gracias a ti tenemos nuestra iglesia con los hermanos preciosos, aunque somos distintos, pero haznos unidos para tu gloria. Como tú nos has amado primero, ya conocemos el amor. Y ahora, según tu voluntad, queremos amarnos unos a otros y también queremos compartir ese amor recibido a los demás, a las almas perdidas. Utilízanos que somos débiles,
Y sabemos que estamos justo antes de tu venida. Ayúdanos que no andemos en vano en nuestra vida. Haznos sabios en qué debemos dedicarnos. Gracias a ti, a través de nuestra iglesia, el Evangelio está predicándose. Utiliza cada uno de nosotros y también donde quiera se predique, está con ellos, que sean tus instrumentos. Ah, También fuera de España, a través de nosotros, otras regiones está predicando. Rumania recién empezado, la iglesia también en Cuba, en mucha dificultad está predicando. Ah, que tengamos mismo corazón como tú. Y también algunos hermanos están en la dificultad de su vida. Hazles comprender esa situación permitida y darles tu consolación y tu recuperación pronta. Gracias por el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.